El silencio que se extendía sobre Valle Salvaje aquella mañana tenía una densidad extraña, casi inquietante, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración ante una amenaza que todavía no se había revelado del todo. No era una quietud pacífica, sino una calma cargada de presagio, una de esas pausas que preceden a los acontecimientos que cambian destinos. En ese ambiente suspendido, Rafael permanecía inmóvil frente a la ventana, con la mirada perdida en un horizonte que ya no lograba ofrecerle consuelo ni respuestas. Desde hacía horas, una sensación incómoda había ido creciendo en su interior, transformándose poco a poco en una certeza imposible de ignorar. No se trataba únicamente de preocupación, sino de una angustia más profunda, una que parecía arraigarse en la intuición más que en la lógica. María no estaba, y esa ausencia, al principio difusa, comenzaba a adquirir un peso insoportable, como si cada minuto que pasaba ampliara la distancia entre lo que era y lo que ya no podía recuperarse. Mientras tanto, en los pasillos de la casa grande, la inquietud se propagaba entre los criados con la velocidad silenciosa de los rumores peligrosos. Nadie se atrevía a formular la idea con claridad, pero todos compartían la misma sospecha. La niña había desaparecido sin dejar rastro. Las miradas se cruzaban con cautela, las voces se apagaban en cuanto alguien de mayor rango se acercaba, y el ambiente se cargaba de una tensión que hacía cada gesto más pesado, cada paso más consciente. Rafael descendió las escaleras con un control que contrastaba con el desorden que dominaba su interior, intentando sostener una compostura que ya empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la incertidumbre. En su mente, los recuerdos recientes se sucedían con insistencia, como si al reconstruirlos pudiera encontrar el punto exacto donde todo había comenzado a desmoronarse, aunque en el fondo sabía que la respuesta no se presentaría de forma tan simple. Al llegar al vestíbulo, la escena que encontró confirmó que la inquietud ya no era una percepción individual, sino una realidad compartida. José Luis, acostumbrado a mantener el control absoluto de cada situación, dejaba entrever una impaciencia poco habitual, una rigidez en los gestos que evidenciaba su creciente preocupación. Su autoridad seguía intacta, pero el tono de sus órdenes revelaba una urgencia que no podía ocultarse por completo, como si incluso él comenzara a sentir que la situación escapaba a su dominio. La interacción con los criados, lejos de aportar respuestas, no hacía más que intensificar la sensación de caos. Las explicaciones eran vagas, los detalles inexistentes, y la falta de información concreta convertía el problema en algo aún más inquietante. Rafael observó durante unos instantes aquella dinámica, comprendiendo que la desaparición de María había cruzado un umbral invisible, dejando de ser un asunto limitado para convertirse en una amenaza que afectaba a toda la estructura de la casa. En ese contexto, la presencia de Rafael adquiría un matiz distinto, marcado por una determinación que contrastaba con la incertidumbre general. Su implicación no era solo racional, sino profundamente emocional, y eso lo empujaba a mantener una postura firme incluso frente a la autoridad de su padre. Sin necesidad de elevar la voz ni de recurrir a gestos dramáticos, su actitud dejaba claro que no estaba dispuesto a permanecer pasivo ante lo que estaba ocurriendo, lo que generaba una tensión silenciosa entre ambos que no necesitaba palabras para manifestarse. Paralelamente, en otro punto de la casa, Alejo se encontraba inmerso en un proceso distinto, más introspectivo pero no menos intenso. Su inquietud no nacía únicamente del hecho en sí, sino de una sensación persistente de incongruencia, de pequeños detalles que no encajaban y que comenzaban a construir una sospecha difícil de ignorar. La figura de Luisa se imponía en sus pensamientos con una insistencia que no podía atribuir al azar. Los recuerdos de su última conversación con ella adquirían ahora un significado distinto, revelando matices que en su momento habían pasado desapercibidos. La evasión en sus respuestas, la tensión contenida en sus gestos, la forma en que había evitado sostener la mirada en ciertos momentos, todo comenzaba a configurarse como piezas de un mismo patrón. No se trataba de una acusación explícita, sino de una intuición que se fortalecía con cada instante. Cuando finalmente decidió confrontarla, el encuentro estuvo marcado por una tensión contenida que se manifestaba en cada silencio, en cada pausa entre palabras. Luisa, acostumbrada a sostener su posición con firmeza, mostraba ahora una fragilidad sutil, apenas perceptible, pero suficiente para alimentar la sospecha de Alejo. La ausencia de una negación convincente no hacía más que confirmar lo que él comenzaba a asumir como una verdad incómoda. En ese momento, la relación entre ambos se transformaba, alejándose de la confianza que había existido y entrando en un terreno dominado por la duda y la desconfianza.
No hacía falta una confesión abierta para que el vínculo se viera afectado. Bastaba con la certeza de que algo estaba siendo ocultado, algo lo suficientemente importante como para alterar el equilibrio entre ellos. Mientras tanto, en un espacio completamente distinto, la capilla se convertía en escenario de un enfrentamiento de otra naturaleza, donde las palabras tenían un peso simbólico que trascendía su significado literal. Dámaso, con una actitud que combinaba calma y provocación, se enfrentaba a don Aurelio en un intercambio cargado de tensión moral y poder implícito. El contraste entre ambos era evidente, no solo en su posición social o en su apariencia, sino en la forma en que concebían la autoridad y la verdad. La postura de Dámaso, aparentemente serena, ocultaba una intención mucho más compleja, mientras que la reacción del obispo reflejaba una mezcla de indignación y necesidad de reafirmar su dominio. Aquella conversación, lejos de buscar entendimiento, se configuraba como un pulso en el que cada palabra estaba cuidadosamente medida para provocar una reacción. En ese contexto, quedaba claro que las intenciones de Dámaso no coincidían con las expectativas que había generado, especialmente en relación con Victoria. Su implicación en los acontecimientos no respondía a un deseo de protección, sino a una estrategia más oscura, orientada hacia un desenlace que implicaba no la salvación, sino la eliminación definitiva de aquello que consideraba un obstáculo. Al mismo tiempo, en la casa pequeña, el ambiente presentaba un contraste casi irónico con respecto a la tensión que dominaba el resto del valle. Matilde, ajena a los movimientos que se desarrollaban a su alrededor, experimentaba un momento de felicidad sincera, una de esas alegrías simples que surgen cuando la esperanza parece abrirse paso en medio de la adversidad. Su embarazo representaba para ella no solo una nueva vida, sino la posibilidad de reconstruirse, de encontrar sentido después de las pérdidas sufridas. Su actitud, cargada de ilusión y vulnerabilidad, generaba una sensación de fragilidad que no pasaba desapercibida para quienes la rodeaban. Mercedes, observándola con atención, percibía esa felicidad con una mezcla de ternura y preocupación, consciente de que en Valle Salvaje la dicha rara vez permanecía intacta por mucho tiempo. Sin embargo, Matilde se aferraba a ese momento con una intensidad que revelaba tanto su necesidad de esperanza como su desconocimiento del peligro que la acechaba. Ese peligro, silencioso y meticulosamente preparado, tomaba forma en otra estancia, donde Benigna realizaba una tarea que, en su aparente simplicidad, ocultaba una intención devastadora. Sus movimientos eran precisos, desprovistos de cualquier emoción visible, como si la repetición de actos similares a lo largo del tiempo hubiera eliminado cualquier rastro de duda o conflicto interno. Las palabras de Victoria, firmes y carentes de ambigüedad, resonaban en su mente como una orden que no admitía cuestionamiento. La instrucción de impedir que el embarazo de Matilde llegara a término no era interpretada como un acto moralmente reprobable, sino como una responsabilidad que debía cumplirse con eficacia. En ese sentido, la preparación de la infusión adquiría un carácter casi ritual, donde cada gesto contribuía a la consumación de una decisión ya tomada. El resultado final, una tisana aparentemente inofensiva, contenía en su interior la semilla de una tragedia que aún no había sido revelada. La apariencia engañosa del líquido reflejaba la naturaleza misma de los acontecimientos que se desarrollaban en el valle, donde la superficie rara vez coincidía con la realidad. En paralelo, el bosque se convertía en escenario de otra búsqueda, marcada por la urgencia y la incertidumbre. Bárbara y Leonor avanzaban entre los árboles con una determinación que contrastaba con la desorientación que imponía el entorno. Sus voces, llamando a Rosalía, se perdían entre la espesura, sin obtener respuesta, lo que no hacía más que intensificar la sensación de aislamiento. Cada paso que daban las acercaban no solo a la posibilidad de encontrar a quienes buscaban, sino también a una verdad que permanecía oculta, esperando el momento adecuado para revelarse. Sin saberlo, su insistencia las situaba en una posición peligrosa, donde la línea entre la búsqueda y el descubrimiento comenzaba a difuminarse. En medio de todas estas tramas que avanzaban de forma simultánea, Rafael permanecía atrapado en una realidad que se deshacía ante sus ojos. La desaparición de María no era un hecho aislado, sino el punto de convergencia de una serie de decisiones, secretos y conflictos que comenzaban a entrelazarse de forma irreversible. La sensación de pérdida que experimentaba no se limitaba a la ausencia de la niña, sino que se extendía a la pérdida de control, de certeza, de aquello que hasta ese momento había considerado seguro. Porque en Valle Salvaje, cada acontecimiento tenía raíces profundas, y cada desaparición dejaba tras de sí un rastro que,
tarde o temprano, conducía a verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. La inquietud que había comenzado como una sombra tenue en los rincones de Valle Salvaje empezó a adquirir una forma más concreta a medida que transcurrían las horas, extendiéndose como una grieta invisible que atravesaba cada espacio de la casa grande. Lo que al principio parecía una simple ausencia se transformaba ahora en una certeza dolorosa. María no aparecía, y cada intento por encontrar una explicación solo conseguía profundizar el desconcierto. Rafael, incapaz de permanecer quieto, recorría los pasillos con una urgencia contenida, como si el movimiento pudiera aliviar la presión que se acumulaba en su interior. Cada estancia que atravesaba, cada rostro que encontraba, le devolvía la misma sensación de vacío. No había pistas claras, no había señales que permitieran reconstruir lo sucedido, y esa falta de respuestas se convertía en una tortura silenciosa que le desgarraba por dentro. A medida que la situación se agravaba, su mente comenzó a establecer conexiones, a revisar gestos aparentemente insignificantes que ahora adquirían un peso distinto. La figura de Luisa emergía una y otra vez entre esos recuerdos, no como una certeza absoluta, sino como una presencia incómoda que no lograba apartar de sus pensamientos. No era desconfianza abierta, sino una inquietud persistente, alimentada por detalles que no encajaban del todo en la lógica de los acontecimientos. En paralelo, Alejo continuaba atrapado en su propio conflicto interno, donde la sospecha ya no era una simple intuición, sino una idea que comenzaba a consolidarse con una fuerza difícil de contener. La conversación con Luisa había dejado una marca profunda, no solo por lo que se dijo, sino por lo que quedó sin decir. Aquellos silencios, cargados de significado, resonaban ahora en su mente como una advertencia que no podía ignorar. La forma en que Luisa había evitado responder con claridad, la tensión en sus movimientos, la manera en que sus ojos habían esquivado los suyos en los momentos clave, todo contribuía a construir una imagen que lo inquietaba profundamente. Alejo no era ajeno a los conflictos ni a las complejidades del entorno en el que vivía, pero esta vez la duda tenía un matiz distinto, más personal, más doloroso. Porque no se trataba solo de una posible implicación en la desaparición de María, sino de la ruptura de un vínculo que había sido, hasta ese momento, uno de los pocos espacios de verdad en su vida. La posibilidad de que Luisa le ocultara algo tan grave no solo despertaba su desconfianza, sino que lo enfrentaba a una realidad que no estaba preparado para aceptar. Mientras tanto, en la casa grande, la presión comenzaba a hacerse insostenible. José Luis, acostumbrado a imponer orden incluso en medio del caos, se veía ahora enfrentado a una situación que escapaba a sus mecanismos habituales de control. La desaparición de la niña no solo representaba un problema familiar, sino una amenaza directa a la estabilidad de su dominio, una grieta que podía ser aprovechada por aquellos que aguardaban el momento adecuado para debilitar su posición. Su mente, siempre calculadora, comenzó a evaluar las posibles consecuencias, no solo desde una perspectiva emocional, sino también estratégica. Cada decisión que tomara a partir de ese momento tendría implicaciones que trascendían el ámbito privado, afectando alianzas, reputaciones y equilibrios de poder que habían tardado años en consolidarse. Sin embargo, esa racionalidad no lograba contener del todo la inquietud que se filtraba en sus gestos, en la forma en que su mirada se detenía más de lo habitual en los detalles, en la rigidez de su postura cuando escuchaba informes que no aportaban nada concreto. Era la reacción de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a sentir que algo importante se le escapaba de las manos. En ese mismo contexto, la figura de Rafael adquiría un papel cada vez más central, no solo por su implicación emocional, sino por su insistencia en desafiar aquello que consideraba injusto. Su reciente enfrentamiento con el obispo, motivado por su deseo de defender a Victoria, había generado tensiones que ahora se sumaban a la situación actual, creando un escenario aún más complejo. José Luis no lograba comprender del todo la motivación de su hijo, esa necesidad de posicionarse en contra de figuras de autoridad para proteger a alguien que, en su opinión, no lo merecía. Esa incomprensión, lejos de disiparse, se intensificaba ahora, alimentando un conflicto latente que amenazaba con estallar en cualquier momento. Al mismo tiempo, lejos de los salones principales, la tensión tomaba otra forma en la capilla, donde Dámaso continuaba su enfrentamiento con don Aurelio, profundizando una dinámica que iba mucho más allá de una simple discusión. La conversación, cargada de insinuaciones y reproches velados, se convertía en un juego de poder donde cada palabra tenía la intención de desestabilizar al otro. Dámaso,
consciente del efecto que sus palabras producían, utilizaba esa incomodidad como herramienta, empujando al obispo hacia una reacción que revelara más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era una confrontación impulsiva, sino un proceso calculado, donde la provocación formaba parte de una estrategia más amplia. Por su parte, don Aurelio, acostumbrado a ocupar una posición incuestionable, se veía obligado a enfrentarse a una figura que no respondía a las normas habituales, que no mostraba respeto ni temor, y que parecía disfrutar de esa ruptura del orden establecido. Esa falta de control sobre la situación generaba en él una irritación creciente, que se manifestaba en la dureza de sus respuestas y en la rigidez de su actitud. En ese intercambio, quedaba cada vez más claro que Dámaso no buscaba redención ni justicia en el sentido tradicional, sino algo mucho más personal y definitivo. Sus palabras, lejos de apaciguar el conflicto, lo alimentaban, dejando entrever una intención que no coincidía con la imagen que había intentado proyectar ante Mercedes. Mientras tanto, en la casa pequeña, la realidad seguía avanzando por un camino completamente distinto, ajeno en apariencia al caos que dominaba la casa grande. Matilde, sumida en la ilusión de su embarazo, continuaba construyendo en su mente un futuro que, aunque frágil, le ofrecía una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Cada gesto suyo, cada palabra, reflejaba una felicidad sencilla pero profunda, una de esas emociones que surgen cuando el dolor parece ceder espacio a algo nuevo. Su forma de tocarse el vientre, de hablar de lo que vendría, de imaginar una vida distinta, revelaba no solo su deseo de reconstruirse, sino también su necesidad de creer que, a pesar de todo, aún era posible encontrar luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa luz estaba rodeada por sombras que ella no podía ver. La cercanía de Benigna, que se movía con una discreción calculada, introducía un elemento de peligro que permanecía oculto bajo la apariencia de normalidad. Cada vez que se acercaba, cada vez que ofrecía ayuda o atención, lo hacía con una intención que no se reflejaba en sus gestos. La preparación de la infusión, realizada con precisión y sin vacilaciones, marcaba un punto de no retorno en una decisión que ya había sido tomada. No había duda, no había conflicto interno, solo la ejecución de una orden que se asumía como necesaria. En ese acto, aparentemente cotidiano, se concentraba una violencia silenciosa, una traición que no se manifestaba en gritos ni en enfrentamientos, sino en la calma engañosa de lo inevitable. La tisana, servida con naturalidad, se convertía así en un instrumento de destrucción disfrazado de cuidado, reflejando la esencia misma de las intrigas que dominaban el valle. Matilde, ajena a todo ello, aceptaba esa atención con confianza, sin sospechar que en ese gesto se encontraba la semilla de una tragedia que aún no había comenzado a desplegarse. Al mismo tiempo, en el bosque, la búsqueda de Bárbara y Leonor se volvía cada vez más desesperada, marcada por el cansancio y la frustración que comenzaban a acumularse. El entorno, que en otras circunstancias podía resultar reconfortante, se transformaba ahora en un espacio hostil, donde cada sonido parecía una amenaza y cada silencio una confirmación de lo peor. A pesar de ello, ninguna de las dos estaba dispuesta a rendirse. Su determinación no nacía solo del deseo de encontrar a Rosalía o a María, sino de la necesidad de aferrarse a algo concreto en medio de una situación que se volvía cada vez más incierta. Cada paso que daban era un acto de resistencia frente a la posibilidad de un desenlace trágico. En ese entramado de historias que avanzaban de forma paralela, la sensación de que algo más grande se estaba gestando comenzaba a hacerse evidente. No se trataba de eventos aislados, sino de piezas de un mismo proceso que, poco a poco, se acercaba a un punto de convergencia. Rafael, en el centro de esa red invisible, empezaba a comprender que la desaparición de María no era un accidente ni un hecho fortuito, sino parte de una dinámica más compleja, donde las decisiones del pasado y las tensiones del presente se entrelazaban de forma inevitable. Esa comprensión, aún incompleta, no le ofrecía respuestas, pero sí una certeza inquietante. Lo que estaba ocurriendo no era el final de algo, sino el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiaría todo. Porque en Valle Salvaje, cada secreto tiene un precio, y cada verdad, cuando finalmente emerge, lo hace arrastrando consigo consecuencias que nadie puede controlar. La tensión que se había ido acumulando en Valle Salvaje terminó por desbordarse en una sensación colectiva de inestabilidad que ya nadie podía ignorar. Lo que hasta entonces eran sospechas aisladas, inquietudes personales o silencios incómodos,
comenzaba a transformarse en una red de desconfianza donde cada gesto parecía esconder un significado oculto. La desaparición de María no solo había abierto una herida, sino que había puesto en evidencia la fragilidad de todos los equilibrios que hasta ese momento se creían firmes. Rafael, cada vez más consumido por la incertidumbre, empezó a dejarse arrastrar por una urgencia que ya no podía disimular. Su manera de moverse, de observar a quienes lo rodeaban, de reaccionar ante cualquier detalle mínimo, revelaba a un hombre que estaba perdiendo el control sobre su propia calma. La ausencia de respuestas no hacía más que alimentar un pensamiento obsesivo que giraba siempre en torno al mismo punto. Alguien sabía algo, y ese alguien estaba más cerca de lo que parecía. En ese proceso, la figura de Luisa se volvía cada vez más difícil de ignorar. No porque existiera una prueba concreta contra ella, sino porque su comportamiento había dejado de encajar en la lógica habitual. Rafael, aunque no había sido testigo directo del enfrentamiento entre Alejo y la joven, percibía el cambio en la actitud de su hermano, la forma en que su mirada se endurecía al mencionar su nombre, la tensión que se instalaba en su voz al hablar de ella. Alejo, por su parte, ya no podía refugiarse en la duda. La sospecha había crecido hasta ocupar todo el espacio de su pensamiento, obligándolo a enfrentarse a una realidad que lo desgarraba desde dentro. No se trataba solo de descubrir la verdad, sino de aceptar que esa verdad podía destruir aquello que había intentado proteger. Su vínculo con Luisa, construido en medio de tantas dificultades, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de un secreto que ella no estaba dispuesta a compartir. Esa fractura interna lo volvía más impulsivo, más directo, menos dispuesto a aceptar evasivas. Cada vez que cruzaba su mirada con la de ella, sentía que estaba más cerca de una revelación que, al mismo tiempo, temía profundamente. Porque intuía que, una vez dicha, esa verdad no permitiría marcha atrás. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis intentaba restablecer un orden que se deshacía entre sus manos con una rapidez que no lograba anticipar. La desaparición de María había alterado no solo la dinámica interna de la casa, sino también la percepción que los demás tenían de su autoridad. En un entorno donde el poder se sostenía tanto por la fuerza como por la imagen, cualquier signo de debilidad podía convertirse en una amenaza. Esa conciencia lo empujaba a endurecer sus decisiones, a mostrarse más firme, más implacable, como si al hacerlo pudiera compensar aquello que no podía controlar. Sin embargo, esa estrategia comenzaba a mostrar fisuras, especialmente en su relación con Rafael, cuya actitud desafiaba cada vez más los límites que el duque consideraba inquebrantables. El conflicto entre ambos, latente desde hacía tiempo, adquiría ahora una nueva intensidad. Rafael no solo cuestionaba decisiones concretas, sino la forma misma en que se ejercía la autoridad en la casa, lo que convertía cada interacción en un terreno potencialmente conflictivo. José Luis, acostumbrado a la obediencia, veía en esa postura no solo una amenaza personal, sino un desafío al orden que había construido. En paralelo, la figura de Victoria seguía proyectando su influencia incluso en ausencia directa. Sus órdenes, ejecutadas con precisión por quienes le eran leales, continuaban generando consecuencias que se extendían más allá de lo visible. La decisión de intervenir en el embarazo de Matilde no era un acto aislado, sino parte de una lógica más amplia, donde el control sobre la vida de los demás se ejercía sin contemplaciones. Benigna, como instrumento de esa voluntad, avanzaba en su tarea con una determinación que no admitía dudas. La tisana ya había sido entregada, el gesto ya había sido realizado, y ahora solo quedaba esperar. Esa espera, silenciosa y cargada de intención, se convertía en un espacio donde el tiempo parecía adquirir un peso distinto, donde cada instante acercaba el desenlace de algo que no podía detenerse. Matilde, ajena a todo ello, continuaba aferrándose a su felicidad con una inocencia que resultaba casi dolorosa de observar desde fuera. Su manera de hablar, de sonreír, de proyectar el futuro, evidenciaba una confianza que contrastaba brutalmente con la realidad que se estaba gestando a su alrededor. Esa distancia entre lo que ella creía y lo que realmente ocurría convertía su situación en algo aún más trágico, porque la caída, cuando llegara, sería inevitable. Mercedes, que percibía esa fragilidad aunque no pudiera nombrarla con precisión, comenzaba a sentir una inquietud creciente. No era una certeza, sino una sensación persistente de que algo no encajaba, de que la armonía aparente escondía una amenaza que aún no se había manifestado del todo. Esa intuición, difícil de explicar, la llevaba a observar con mayor atención, a prestar atención a detalles que antes habría pasado por alto.
Mientras tanto, en la capilla, la confrontación entre Dámaso y don Aurelio alcanzaba un punto en el que las palabras dejaban de ser simples intercambios para convertirse en ataques directos. La tensión acumulada en sus encuentros anteriores se manifestaba ahora con mayor claridad, despojando la conversación de cualquier apariencia de cordialidad. Dámaso, lejos de suavizar su postura, intensificaba su actitud provocadora, como si buscara deliberadamente llevar al obispo al límite. No era una actitud impulsiva, sino una estrategia consciente, donde cada intervención tenía el objetivo de desestabilizar al otro, de obligarlo a revelar aquello que prefería mantener oculto. Don Aurelio, por su parte, respondía con una dureza creciente, defendiendo su posición con una autoridad que, aunque firme, comenzaba a mostrar signos de tensión. La interacción entre ambos se convertía así en un enfrentamiento donde no solo se discutían ideas, sino donde se medían fuerzas, donde se ponía en juego el control sobre una situación que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En ese contexto, las verdaderas intenciones de Dámaso se hacían cada vez más evidentes, al menos para quien supiera leer entre líneas. Su interés por Victoria no respondía a una voluntad de redención ni de justicia, sino a una lógica mucho más personal, donde el pasado y las heridas no cerradas marcaban cada una de sus decisiones. Al mismo tiempo, en el bosque, la búsqueda de Bárbara y Leonor se volvía cada vez más desesperada, marcada por el desgaste físico y emocional que comenzaba a hacerse evidente en sus gestos. El cansancio no disminuía su determinación, pero sí alteraba la forma en que percibían el entorno, haciendo que cada sonido, cada movimiento, adquiriera un significado potencialmente amenazante. La ausencia de respuestas concretas no hacía más que intensificar la sensación de que estaban avanzando a ciegas, de que cada paso podía acercarlas tanto a la solución como a un peligro que no lograban identificar. Sin embargo, esa incertidumbre no las detenía, porque la alternativa, aceptar la pérdida, resultaba aún más insoportable. En medio de todas estas dinámicas, la sensación de que los acontecimientos avanzaban hacia un punto crítico comenzaba a hacerse ineludible. No se trataba de un único conflicto, sino de una convergencia de tensiones que, tarde o temprano, terminarían por chocar. Rafael, situado en el centro de ese entramado, empezaba a percibir que la desaparición de María no podía entenderse de forma aislada. Era el síntoma de algo más profundo, de una estructura de secretos y decisiones que se extendía mucho más allá de lo evidente. Esa comprensión, aún incompleta, no le ofrecía consuelo, pero sí lo empujaba a actuar con una determinación cada vez más firme. Porque en Valle Salvaje, las verdades no permanecen ocultas indefinidamente, y cuando finalmente salen a la luz, lo hacen arrastrando consigo todo aquello que intentaba mantenerse en pie. A medida que el día avanzaba, la sensación de que Valle Salvaje se encontraba al borde de un colapso se hacía cada vez más evidente, como si todas las tensiones acumuladas hubieran decidido manifestarse al mismo tiempo, empujando a cada personaje hacia un límite que ya no podía evitarse. La desaparición de María seguía sin resolverse, pero lo más inquietante no era solo su ausencia, sino el modo en que ese vacío comenzaba a alterar la conducta de todos, sacando a la superficie verdades incómodas que durante mucho tiempo habían permanecido enterradas. Rafael, incapaz de sostener la espera, empezó a dejarse llevar por una urgencia más visceral, menos contenida, que lo impulsaba a actuar incluso sin un plan claro. Su mente, saturada por la incertidumbre, ya no buscaba únicamente respuestas, sino culpables, alguien sobre quien proyectar el peso de su angustia. Esa necesidad, peligrosa en su intensidad, lo empujaba a mirar a su alrededor con una desconfianza creciente, como si cualquier gesto pudiera esconder una traición. La sospecha que comenzaba a rodear a Luisa adquiría ahora una presencia más tangible, no solo en la mente de Alejo, sino en el ambiente mismo que los rodeaba. Aunque nadie la acusaba abiertamente, la tensión que generaba su presencia era perceptible, una incomodidad silenciosa que se instalaba en cada espacio compartido. Luisa, consciente de ese cambio, empezaba a sentir el aislamiento que produce la sospecha, ese distanciamiento progresivo que no necesita palabras para hacerse evidente. En su interior, la lucha era cada vez más difícil de sostener. Guardar silencio implicaba cargar con un peso que la consumía, pero hablar significaba desencadenar consecuencias que podían resultar aún más devastadoras. Ese dilema, irresoluble en apariencia, la mantenía atrapada en una tensión constante, donde cada decisión parecía conducir inevitablemente al dolor. Alejo, por su parte, ya no intentaba disimular su conflicto.
La distancia que comenzaba a establecer con Luisa no era solo una reacción a la sospecha, sino una forma de protegerse de una verdad que intuía demasiado dolorosa. Su mirada, antes cargada de complicidad, se volvía ahora más dura, más exigente, como si en cada encuentro buscara arrancar una confesión que no llegaba. Esa transformación en su actitud no pasaba desapercibida para quienes los rodeaban, generando un ambiente aún más cargado, donde las relaciones comenzaban a fracturarse bajo el peso de los secretos. Lo que antes había sido un vínculo basado en la confianza, ahora se convertía en un terreno inestable, dominado por la duda y el resentimiento contenido. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis intensificaba sus esfuerzos por recuperar el control, consciente de que cada minuto que pasaba sin respuestas debilitaba su posición. La autoridad que siempre había ejercido con naturalidad se veía ahora cuestionada no solo por las circunstancias, sino por la actitud de quienes, como Rafael, ya no aceptaban sin más sus decisiones. Ese desafío, aunque silencioso en muchos momentos, representaba para él una amenaza más profunda que cualquier problema externo. Porque no se trataba solo de resolver la desaparición de María, sino de mantener intacto el orden que había construido durante años. Y ese orden comenzaba a mostrar signos de desgaste que no podía ignorar. En ese contexto, el conflicto entre padre e hijo adquiría una dimensión más compleja, donde lo personal y lo estructural se entrelazaban de forma inevitable. Rafael no solo buscaba respuestas, sino justicia según su propio criterio, lo que lo llevaba a enfrentarse a figuras de autoridad sin medir del todo las consecuencias. José Luis, en cambio, veía en esa actitud un riesgo que podía desestabilizar no solo a la familia, sino a todo el sistema que dependía de su control. Al mismo tiempo, la sombra de Victoria seguía proyectándose sobre todos los acontecimientos, incluso sin estar presente de forma directa. Sus decisiones, ejecutadas a través de otros, continuaban generando efectos que se expandían silenciosamente, configurando un escenario donde la manipulación y el control seguían siendo las fuerzas dominantes. El caso de Matilde se convertía en el ejemplo más claro de esa influencia invisible. La joven, que hasta ese momento había vivido su embarazo como un refugio emocional, empezaba a experimentar cambios que no lograba comprender del todo. Una fatiga inusual, una sensación de debilidad que no podía atribuir a nada concreto, comenzaban a alterar su estado, aunque aún no alcanzaban la gravedad suficiente como para generar una alarma inmediata. Ese proceso, lento pero constante, reflejaba la naturaleza del daño que había sido puesto en marcha. No se trataba de un ataque inmediato y evidente, sino de una intervención silenciosa, diseñada para avanzar sin ser detectada, para manifestarse cuando ya fuera demasiado tarde. Benigna, observando desde la distancia, mantenía una calma que solo podía explicarse por la certeza de que su tarea ya estaba cumplida. No había en ella rastro de duda ni de remordimiento, solo la satisfacción de haber obedecido una orden que consideraba incuestionable. Esa ausencia de conflicto interno convertía su figura en algo especialmente inquietante, porque reflejaba hasta qué punto la violencia podía integrarse en la normalidad cuando era legitimada por el poder. Mercedes, sin embargo, comenzaba a percibir que algo no estaba bien. No podía identificar con claridad el origen de su inquietud, pero la forma en que Matilde se movía, el cambio sutil en su energía, despertaban en ella una preocupación que no lograba disipar. Esa intuición, aunque todavía vaga, la llevaba a observar con mayor atención, a permanecer cerca, como si su presencia pudiera de algún modo protegerla de lo que aún no se había manifestado del todo. Mientras tanto, en la capilla, el enfrentamiento entre Dámaso y don Aurelio alcanzaba un punto en el que las palabras dejaban de ser suficientes para contener la tensión. La conversación, cada vez más directa, evidenciaba que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, y que el conflicto entre ellos no podía resolverse mediante argumentos o apelaciones a la autoridad. Dámaso, manteniendo su actitud provocadora, parecía encontrar en esa confrontación una forma de reafirmar su posición, de demostrar que no reconocía en el obispo una autoridad que mereciera ser respetada. Su lenguaje, cargado de insinuaciones, apuntaba a debilitar la imagen de don Aurelio, a exponer las contradicciones que percibía en su comportamiento. Don Aurelio, por su parte, respondía con una firmeza que, aunque sostenida, empezaba a mostrar fisuras. La necesidad de defender su posición lo llevaba a endurecer su discurso, a reafirmar su autoridad con una intensidad que revelaba, en el fondo, una cierta inseguridad. Ese intercambio, lejos de resolverse,
alimentaba un conflicto que amenazaba con extenderse más allá de ese espacio. En ese contexto, las verdaderas intenciones de Dámaso se hacían cada vez más evidentes. Su interés por Victoria no estaba vinculado a una voluntad de salvarla, sino a una lógica de cierre, de finalización de un ciclo que, en su percepción, debía concluir de forma definitiva. Esa intención, aún no expresada de forma explícita, se dejaba entrever en cada gesto, en cada palabra cuidadosamente elegida. Al mismo tiempo, en el bosque, la búsqueda de Bárbara y Leonor alcanzaba un punto de agotamiento que ponía a prueba su resistencia. El cansancio físico se combinaba con una frustración creciente, generando un estado emocional donde la determinación convivía con la desesperación. Sin embargo, ninguna de las dos estaba dispuesta a abandonar, porque hacerlo implicaría aceptar una pérdida que aún no estaban preparadas para asumir. El entorno, cada vez más opresivo, parecía reflejar ese estado interno, convirtiendo el bosque en un espacio donde la orientación se volvía incierta y donde cada paso implicaba un esfuerzo mayor. Aún así, seguían avanzando, impulsadas por una necesidad que superaba el miedo y el cansancio. En medio de todas estas líneas que avanzaban de forma paralela, la sensación de inminencia se hacía cada vez más fuerte. No se trataba de un único acontecimiento, sino de la acumulación de tensiones que, al alcanzar cierto punto, inevitablemente estallarían. Rafael, cada vez más cerca de ese límite, comenzaba a comprender que la desaparición de María no podía resolverse mediante un único gesto o una única decisión. Era el resultado de una red de acciones y omisiones que se extendía mucho más allá de lo visible, y cuya resolución implicaría enfrentarse a verdades que nadie estaba preparado para asumir. Porque en Valle Salvaje, el peligro rara vez se presenta de forma directa. Se infiltra, se disfraza, se instala en la rutina, hasta que, cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde para detenerlo. La tensión que había ido creciendo en silencio terminó por alcanzar un punto en el que ya no era posible contenerla, como si cada hilo invisible que sostenía el equilibrio de Valle Salvaje se hubiera tensado hasta el límite, preparado para romperse en cualquier instante. Lo que comenzó como una desaparición inquietante se había convertido en el epicentro de un conflicto mucho más profundo, donde cada personaje parecía arrastrado por fuerzas que no lograba controlar del todo. Rafael, agotado física y emocionalmente, ya no intentaba ocultar la desesperación que lo dominaba. La búsqueda constante, la falta de respuestas y la creciente sensación de que alguien cercano estaba ocultando la verdad habían erosionado su resistencia, dejándolo expuesto a una mezcla peligrosa de rabia e impotencia. Cada pensamiento regresaba inevitablemente al mismo punto, a esa ausencia que se hacía más pesada con cada hora, como si el tiempo no solo pasara, sino que amplificara la pérdida. En su interior, comenzaba a tomar forma una idea inquietante, una comprensión que no terminaba de articularse, pero que lo empujaba a mirar más allá de lo evidente. Ya no se trataba únicamente de encontrar a María, sino de entender por qué había desaparecido, quién había intervenido y qué intención se escondía detrás de ese acto. Esa necesidad de sentido, más que la búsqueda en sí, era lo que comenzaba a definir sus acciones. Alejo, por su parte, se encontraba atrapado en un conflicto aún más doloroso, porque su lucha no era solo contra la incertidumbre, sino contra el vínculo que lo unía a Luisa. La sospecha, que al principio había sido una inquietud incómoda, se había transformado en una certeza emocional, difícil de ignorar y aún más difícil de aceptar. No necesitaba pruebas concluyentes para sentir que algo se había quebrado entre ellos, algo que ya no podía repararse con palabras. La distancia que ahora los separaba no era solo física, sino profundamente emocional. Cada vez que coincidían, el silencio se imponía con una fuerza que anulaba cualquier intento de normalidad, convirtiendo cada encuentro en un recordatorio de lo que se había perdido. Luisa, por su parte, soportaba ese peso con una mezcla de culpa y determinación, consciente de que el secreto que guardaba no solo la aislaba, sino que también la colocaba en una posición de peligro constante. Ese silencio, cargado de significado, se convertía en uno de los elementos más opresivos de la situación, porque no era un vacío neutro, sino un espacio lleno de palabras no dichas, de verdades retenidas que amenazaban con estallar en cualquier momento. Y ambos lo sabían, aunque ninguno se atreviera a romperlo. Mientras tanto, en la casa grande, José Luis comenzaba a comprender que la situación había superado los límites de lo manejable. Su intento por mantener el control, por imponer orden en medio del caos, se veía obstaculizado por una realidad que no respondía a sus estrategias habituales.
La desaparición de María no solo representaba un problema concreto, sino una señal de que el sistema que había construido ya no era tan sólido como creía. Esa percepción, aunque no se manifestaba de forma explícita, comenzaba a reflejarse en su comportamiento, en la forma en que evaluaba cada movimiento, en la tensión que se instalaba en sus decisiones. La autoridad que ejercía seguía siendo firme, pero ya no estaba respaldada por la misma seguridad interna, lo que generaba una inestabilidad que podía percibirse en el ambiente. El conflicto con Rafael, lejos de resolverse, se intensificaba bajo esta nueva presión, adquiriendo una dimensión más compleja donde el enfrentamiento no era solo ideológico, sino también emocional. Padre e hijo, situados en extremos opuestos de una misma realidad, comenzaban a representar dos formas distintas de entender el poder, la justicia y la lealtad. En paralelo, la influencia de Victoria continuaba extendiéndose como una sombra que afectaba incluso a quienes no estaban directamente en contacto con ella. Su decisión de intervenir en el embarazo de Matilde empezaba a mostrar sus primeras consecuencias de forma más evidente, transformando una sospecha difusa en una preocupación concreta. Matilde, que hasta entonces había interpretado su malestar como algo pasajero, comenzaba a experimentar síntomas que ya no podía ignorar. La debilidad se intensificaba, el cansancio adquiría una profundidad distinta, y una sensación de inquietud empezaba a instalarse en su cuerpo, como si algo no estuviera funcionando como debía. A pesar de ello, su mente seguía aferrada a la esperanza, negándose a aceptar la posibilidad de que aquello pudiera ser algo más que una simple indisposición. Mercedes, cada vez más atenta, percibía con claridad que la situación estaba cambiando, que los signos que observaban no podían explicarse con facilidad. Su intuición, alimentada por la experiencia, le indicaba que debía actuar, aunque aún no supiera exactamente contra qué. Esa sensación de urgencia, difícil de justificar con palabras, la mantenía alerta, observando cada detalle, intentando anticipar un desenlace que comenzaba a parecer inevitable. Benigna, desde la distancia, contemplaba ese proceso con una frialdad que resultaba casi inquietante, como si el sufrimiento ajeno no tuviera para ella ningún peso real. Su papel, ya cumplido, la situaba en una posición de espectadora, alguien que espera el resultado de una acción que sabe irreversible. No había en su actitud ni orgullo ni arrepentimiento, solo una aceptación absoluta de la lógica que había guiado sus actos. Mientras tanto, en la capilla, la confrontación entre Dámaso y don Aurelio alcanzaba su punto más tenso, transformándose en un enfrentamiento donde las palabras ya no buscaban convencer, sino imponerse. La conversación, cargada de reproches implícitos y verdades a medias, dejaba al descubierto la profundidad del conflicto que los enfrentaba. Dámaso, manteniendo su actitud desafiante, dejaba entrever con mayor claridad la verdadera naturaleza de sus intenciones, alejándose definitivamente de cualquier apariencia de reconciliación. Su postura, firme y provocadora, reflejaba una determinación que no admitía retrocesos, como si todo lo que había quedado pendiente en el pasado estuviera destinado a resolverse de forma definitiva. Don Aurelio, por su parte, respondía con una dureza que evidenciaba tanto su autoridad como su incomodidad, intentando mantener una posición que comenzaba a tambalearse bajo la presión de las palabras de su interlocutor. Ese intercambio, lejos de resolverse, consolidaba un conflicto que no podía terminar sin consecuencias. En el bosque, Bárbara y Leonor se encontraban al límite de sus fuerzas, pero su determinación seguía intacta. La búsqueda, convertida ya en una lucha contra el agotamiento y la desesperación, continuaba impulsada por una necesidad que superaba cualquier lógica. Cada paso, cada llamada, cada intento fallido, las acercaba un poco más a un desenlace que no podían prever, pero que sabían inevitable. La sensación de que algo estaba a punto de revelarse comenzaba a hacerse más intensa, como si todas las piezas dispersas empezaran a alinearse lentamente hacia un mismo punto. No era una certeza clara, sino una intuición colectiva que se filtraba en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada. Rafael, situado en el centro de esa convergencia, comenzaba a entender que la desaparición de María no era el final de una historia, sino el inicio de algo mucho más grande, más complejo y más peligroso. La verdad, aún oculta, ya comenzaba a proyectar sus sombras sobre todos, anticipando un desenlace que nadie podría evitar. Porque en Valle Salvaje, los secretos no desaparecen, permanecen, esperan, y cuando finalmente salen a la luz, lo hacen con una fuerza capaz de arrastrarlo todo.